y quiero agradecer la presencia de Guillermo Rosales, que es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Antes que nada, muchas felicidades, tanto por esta época decembrina de renovar propósitos para el próximo 2019 y también por el exitoso inicio de este nuevo proyecto de comunicación que estoy seguro que, como todos los que has emprendido a lo largo de tu ya larga trayectoria, será todo un éxito y ahora con una cobertura binacional. Gracias, Guillermo. Esperamos que así sea porque entendemos que lo binacional, en un contexto comercial tan importante como lo que representa un tercer país, vamos a ponerlo así, entre México y Estados Unidos, tiene muchas connotaciones, pero una que se me hace compleja es esta constante que tiene que pasar por el Congreso y que siempre pasa, de tener la posibilidad de comprar vehículos, digamos, de dudosa procedencia de los Estados Unidos o de una procedencia que realmente no cumple con estándares de lo que nosotros estaríamos deseando para un país que no se quiere llenar de basura, como es el caso de México, y por un lado. Y por el otro lado, creo que el hecho de aprobar, legalizar lo ilegal, nunca ha sido un buen consejero, y en el caso de la industria automotriz mexicana pienso que le pega muy duro cuando entiendo que llevamos, Guillermo, si no me equivoco, 19 meses de ventas a la baja en el sector automotriz en México. Es por ahí, ¿verdad? Es correcto, Pedro, y ya lo apuntaste muy bien en la introducción a esta conversación, y así lo hemos estado expresando de manera muy concreta y directa al nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que es una película que ya vimos, ya vivimos, no estamos especulando respecto de las consecuencias negativas que para el país en su conjunto, para la actividad económica, la generación de empleo, la contaminación ambiental, la ineficiencia energética, tiene una apertura indiscriminada a la importación de basura automotriz procedente de Estados Unidos. Hay que recordar que fue en agosto 22 del 2005 cuando el entonces presidente Vicente Fox, de manera unilateral, abrió la importación de vehículos usados, y en el mismo acto, en el mismo decreto, permitió la legalización de los vehículos de contrabando, porque esos son vehículos materia de contrabando, que circulan sin documentación, sin acreditar su legal estancia en el país. En aquel momento, y a partir de ese decreto, tuvimos una seria repercusión que, combinado con factores de índole externa, como fue la crisis del 2008-2009, nos llevó a una caída superior al 30% en el mercado interno automotor. Cuando hablabas también en esta introducción a la conversación, que te agradezco, decías, Pedro, de dudosa procedencia. Y aquí déjame aclarar, no hay ninguna duda en cuanto a la procedencia de estos vehículos, porque se tiene acreditado perfectamente a través del número de identificación vehicular, y gracias a el mercado del historial de vehículos que existe en Estados Unidos, podemos seguir el rastreo de cómo fue la vida previa de esas unidades antes de llegar a México, y tenemos plenamente acreditado, por ejemplo, que más del 98% de los vehículos que se han importado al país durante todos estos años, desde el 2005, de octubre del 2005 a octubre del 2018, se han importado legalmente, pasando por la aduana, 7.846.000 unidades, y el 98% de esos vehículos proceden de salvamentos, vehículos siniestrados, muchos de ellos con reporte de pérdida total, que por supuesto en Estados Unidos no pueden circular, no pueden comercializarse como unidad automotriz, están destinados a el chatarreo, al scrap, y nosotros los recibimos, generando un perjuicio muy importante para los consumidores que desconociendo esta circunstancia los adquieren, pero también un impacto muy fuerte para el mercado interno automotor.
Déjame darte un dato adicional para ilustrar lo que estamos hablando, Pedro. En 2006, ya el primer año completo en el cual se permitió la importación y la legalización de los vehículos ilegales, se registraron 1.300.000 unidades, 2006. En ese año, que fue el año en que logramos un récord histórico de ventas previo a lo que logramos en los últimos 3 años, se vendieron en México 1.139.000 unidades. Llegamos a tener durante el periodo del 2006 al 2009 un 20% más vehículos basura importados al territorio nacional que los que se vendieron nuevos, producidos y comercializados en el país. Esto, como repito, generó un fuerte impacto negativo en el desarrollo que llevaba el mercado y la industria, y no fue hasta que tuvimos un entendimiento del fenómeno por parte de las autoridades federales, concretamente durante la administración pasada, en la que se lograron controles mínimos necesarios para poder tener un acceso de vehículos que no lesione a la planta productiva nacional. Se establecieron medidas tan simples y sencillas como el hecho de que los vehículos deben de pasar por la aduana norteamericana para cumplir con el proceso de exportación de Estados Unidos a México, y con ello evitar algo que le preocupa al gobierno norteamericano, y es el hecho de que salgan del país vehículos con reporte de robo o vehículos con reporte de acto criminal. Únicamente durante el primer semestre del año 2013, previo a la aplicación de estas medidas que comento, logramos documentar que se importaron a México legalmente, en cuanto a que pasaron por el proceso aduanero, 5,000 vehículos con reporte de robo en Estados Unidos. Cosas tan, repito, simples como estas, que no se cumplían, son las que han logrado que tengamos un control en el número de los vehículos importados usados. De ese 1.300.000 unidades que se importaron en 2006, el año pasado, 2017, logramos tener una importación de vehículos usados tan solo de 120.000 unidades. Este 2018 seguramente estaremos cerrando arriba de 150.000 unidades, porque hay prácticas fraudulentas que los que se dedican a al comercio de los vehículos usados han establecido para vulnerar los controles que se tienen implementados por parte del Servicio de Administración Tributaria. La política correcta es profundizar en el control, en la regulación para la importación de vehículos usados, para asegurarnos que esto sea una fuente complementaria a la oferta que se tiene por parte de los consumidores mexicanos, sobre todo en el segmento de pickups pequeñas y medianas. No se justifica, por ejemplo, en materia de precios, y tú ahora que estás viendo muy de cerca lo que ocurre en el mercado de Texas, el que los vehículos en Estados Unidos, por primera vez en toda la historia, son más caros que en México, los vehículos nuevos. En este momento tú puedes encontrar vehículos del mismo modelo, de la misma versión, a un menor precio en el mercado mexicano, y la misma suerte siguen la mayor parte de los modelos de los vehículos usados. ¿Qué justifica entonces el traer un vehículo desde el punto de vista del negocio usado a México? Pues el hecho de que lo que se está comprando es basura automotriz que se encuentra en las grandes subastas del desecho en Estados Unidos. Es la única explicación económica, y por ello no podemos poner en desbalance, en afectación a una industria que en los últimos años ha sido el principal motor tanto en generación de empleo, en generación de divisas. Este año estaremos cerrando muy cerca de un superávit de 80,000 millones de dólares por parte de la industria automotriz, cuando el año cerrará seguramente con un déficit comercial total de 15,000 millones de dólares. Esto quiere decir que si la industria automotriz establecida en México, tendríamos un déficit cercano a los 100,000 millones de dólares, con las consecuencias que te podrás imaginar para el ambiente social y económico
de nuestro México. Por lo tanto, hemos insistido ante las nuevas autoridades que no deben de ceder a las presiones que desde la frontera, desde la clase política vinculada a los intereses de quienes se dedican al tráfico y a la importación de vehículos usados, se están planteando prácticamente desde todas las fuerzas representadas en el Congreso, fuerzas políticas, para que se deje atrás lo que se ha logrado en materia de control en la importación de vehículos usados, pero no únicamente que se flexibilicen las reglas de importación, sino que también se está exigiendo el que haya una nueva regularización, que con esto estaríamos llegando ya a más de 30 instrumentos de regularización en los últimos 30 años. Esto demuestra que no sirven para nada los procesos de regulación y que únicamente son incentivos perversos para sentar las bases de una nueva oleada de vehículos que se introducen de contrabando y circulan impunemente en México como consecuencia de la permisividad de los gobernadores de los estados. Es muy fácil echarle la culpa y la responsabilidad al gobierno federal y permitir que en plena vía pública, en cualquier plaza, se comercialicen los vehículos ilegales y circulen sin placas como lo hacen en Baja California y en Tamaulipas, principalmente, sin menoscabo de lo que ocurre también en otras regiones de la frontera norte, Pedro. Claro, con esos datos, dicen que los números no mienten, ¿no? Yo creo que aquí estás dando datos contundentes del error que hemos venido cometiendo históricamente en los últimos, por lo menos 3 décadas, con esta permisividad que hace que las leyes en México sean laxas. ¿Cómo le digo yo a una persona que compra un vehículo con todos los impuestos habidos y por haber, impuestos al valor agregado, impuestos sobre automóviles nuevos, contribuciones en las tenencias, en las placas? Entonces, ¿cómo le digo que hay personas que pueden llegar y comprarse un coche de chueco en algún lado, como dices tú, basura automotriz, y que el día de mañana no solamente tengan una justificación, sino que tengan el estímulo de saber que lo que están haciendo ilegal ulteriormente va a ser premiado, castigando con esto a la industria automotriz? Yo no lo puedo entender y pienso que tenemos que hacer un frente común para resistir esto ante un Congreso insensible que no se da cuenta de cuáles son los problemas por los que pasa la industria automotriz en términos mundiales y que en el caso de México no somos la excepción. Últimamente hemos visto cómo han bajado las ventas de los automóviles en México y esto es de todas luces injustificable, sobre todo ante medidas como las que pudieran ser otra vez reiterar este problema de comprar basura de los Estados Unidos, que luego nos choca hacer la trastienda, ¿no? Y el patio trasero de los Estados Unidos, si lo auspiciamos nosotros desde el punto de vista legal, yo no entiendo por qué nos enojamos cuando se nos dice así. Hay cosas que no entiendo y este es un proceso que no puedo comprender. Y mira, Pedro, acabas de expresar una figura retórica muy importante, la tenemos muy acendrada en nuestra sociedad en cuanto a nuestra negación de aceptarnos como el patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, en mi experiencia de vida muy cercana al ámbito rural, puedo decirte que el patio, la parte trasera de la casa, se cuida con esmero, es el espacio de convivencia de la familia, donde crecen las plantas, los árboles. En este caso, y hablando del comercio ilegal y el comercio desordenado de vehículos, no seríamos el patio trasero, seríamos de nueva cuenta el basurero automotriz de Estados Unidos, y eso no nos lo podemos permitir como mexicanos. Definitivamente no lo podemos permitir y por eso es que te busqué, Guillermo, y por eso busco a la industria, porque comparto con la industria automotriz el hecho de que la industria automotriz en cualquier parte del mundo, en México no ser la excepción, es un termómetro del desarrollo de la economía en términos generales. Si falla la industria automotriz en sus ventas, en su servicio, en su distribución, en sus formas de promoción, falla todo. Si falla el financiamiento en este tipo de
de promociones que tenemos que hacer a través del leasing, a través de las compras, ventas, de todo esto con facilidades para el consumidor, creo que tendríamos que avanzar a un siguiente paso y tomar en serio a la industria automotriz, como la industria automotriz ha tenido que tomar en serio a México, con inversiones masivas, con promoción de empleo, con distribución de toda una serie de entidades de comercialización que hoy no la podemos dejar a merced de un grupo de vándalos que tratan de justificar lo injustificable. Y desde aquí levantamos la voz para que esto se escuche y se vea que la industria automotriz mexicana necesita, no ayuda, lo único que necesita es que las cosas se hagan legalmente. Guillermo Rosales, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, gracias por todos estos datos, por esta aportación tan valiosa para nuestro público en México y en los Estados Unidos, Guillermo. Te lo aprecio mucho, Pedro, y sobre todo apelo a que podamos mantener esta línea de comunicación para tenerte al tanto y sobre todo al auditorio que te sigue de lo que va ocurriendo en esta materia y también, como es sabido, dada la correlación de fuerzas en políticas en México, esto pasa, la decisión definitiva pasará por el escritorio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A él es a quien le estamos explicando y pidiendo que no dé una decisión negativa para un sector tan importante, sin duda alguna el sector económico más importante de México. Sin duda alguna que sí, junto con la industria de la construcción, la industria automotriz es en nuestro país un termómetro fundamental, no solamente que tenemos que observar, lo tenemos que cuidar y es responsabilidad de todos. Yo aquí asumo esta parte de los medios de comunicación. Gracias, Guillermo, otra vez. Gracias, Pedro, un abrazo.